Ahora sí, con esa división de la vía aérea superior y la vía aérea inferior, hemos hablado de dónde el aire, por dónde discurre el aire entre el exterior y los alveolos, que son el lugar final donde es importante que llegue el aire. Ahora lo que vamos a ver es la parte que contiene a estas estructuras, ¿sí? Lo que se le llama caja torácica, jaula torácica o tórax, que son las estructuras óseas, musculares, tendinosas que revierten o revisten, mejor dicho, a las estructuras que hemos hablado ya del interior. El tórax tiene una forma de cono truncado, le llaman, porque esto es como un cono hacia arriba, pero la parte superior es como que lo hubieran cortado y que no termina en la punta. Tiene una base más amplia y una parte superior que es menos ancha, más angosta. Y está formada principalmente por las costillas, ¿sí? Las costillas van desde la vértebra hacia el esternón, ¿sí? Inician en la parte posterior de la vértebra y van hacia el esternón, al cual se unen a través de un cartílago, ¿sí? Entre costilla y costilla hay músculo, no es espacio. Este músculo se llama músculos intercostales porque están en medio de las costillas. Y la función principal de todo esto es de protección, de que las estructuras que están ahí se mantengan seguras. Aquí tenemos una costilla estándar que nos permite ver que es un hueso curvo, pero es un hueso plano, ¿sí? No es un hueso redondeado, por ejemplo, como el húmero, como el fémur, es un hueso aplanado que tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo, un ángulo, que es donde se rota, y que va a ir variando de características de acuerdo a cómo va progresando en el tórax. Como les decía, hay una cabeza, un cuello, un cuerpo y un tubérculo, ¿no? Esto de aquí como una prominencia que pueden observar aquí, es lo que se conoce como tubérculo. ¿Por qué existe este tubérculo? Porque ahí son sitios de inserciones de algunos músculos, ¿sí? Por ejemplo, esto que ven ustedes marcado en rojo, se va insertando en cada tubérculo de cada costilla, ¿sí? Aquí pueden ver algo que les comentaba, ¿no? Entre costilla y costilla no existe un vacío, sino que está cubierto por un músculo. Acá hay una cosa que es importante que ustedes tienen que saber. Las 7 primeras costillas se conectan directamente al esternón. Por eso se le llama las costillas verdaderas. Las últimas 5, o sea, 8, 9, 10, 11 y 12, van a través de un cartílago común que se va a unir finalmente al esternón, pero no tienen una unión directa, ¿sí? Entonces, las 7 primeras van con su propio cartílago hacia el esternón. La 8, la 9 y la 10 van a través de un cartílago común, y la 11 y la 12 quedan flotando sueltas, que son las costillas flotantes, ¿sí? Entre cada costilla y costilla están los músculos intercostales, y al borde inferior de cada costilla pasan los vasos, ¿sí? La vena, la arteria y el nervio. Y eso es muy importante que lo sepan, ¿sí? Porque siempre les van a preguntar, necesito meter una aguja acá. Por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad pulmonar, que tiene un derrame, tiene líquido ahí dentro de la enfermedad torácica. Y siempre te van a poner, quiero sacarle líquido. Te lo van a poner obviamente pues, en un lenguaje más complejo, ¿no? Pero lo que te van a preguntar es, quiero sacarle líquido, ¿dónde lo pincho? ¿Acá o acá? Esa les puedo apostar que ¿dónde habrá menos riesgo? La parte de abajo. ¿Tú prefieres pincharlo donde sabes que pasa la vena, la arteria y el nervio, o donde sabes que no pasa? Claro. Entonces siempre los procedimientos van a ser en el borde superior, ¿sí? Normalmente no se punza tan alto, se punza de la tercera
una arteria generar sangrado o un nervio generar algún problema de dolor posterior al procedimiento, ¿sí? Entonces, tienen que saber tres cosas de esta imagen. La primera, las 7 primeras tienen subcartílago, van al esternón y son verdaderas. 8, 9 y 10 tienen un cartílago común, son las falsas, junto a la 11 y la 12, que también son falsas, pero las 11 y 12 son flotantes, ¿sí? Segunda cosa que debo saber sobre esta imagen es que el paquete de vasos y nervios pasa en el borde inferior, ¿sí? Entonces, cualquier procedimiento que yo tenga que hacer, borde superior de la costilla. Y lo tercero que tienen que saber es el orden. De arriba a abajo, en este caso es vena, arteria, nervio, ¿sí? Con esas tres cosas tienen lo más importante respecto de las costillas. De esto ya estábamos hablando, ¿sí? Las costillas verdaderas, las costillas falsas y las flotantes. Las verdaderas simplemente tienen su propio cartílago que las une al esternón. Las falsas tienen un cartílago común y la 11 y la 12 están flotando. Estas se las pueden sacar si quieren, están ahí como un adicional. Ahora, este tema de articulaciones en realidad es juntar nombres, ¿ah? No se hagan mucho problema. Les dije que la costilla viene desde la vértebra, entonces la articulación posterior será costo vertebral, ¿cierto? ¿No? Todos estamos de acuerdo. Y luego, ¿cómo será la anterior si van al esternón? Calcular. Claro, lo pueden decir como costo esternal o costo condral, ¿no? Porque también va al cartílago, recuerden, ¿no? No va directamente al esternón. Costo condral, condro de cartílago, y la condroesternal, pero también puede ser una costo condroesternal, una sola, ¿sí? Esternocondral, que es el esternón con el cartílago de la costilla. Intercondrales serán estas, ¿cierto? Las que son entre cartílagos. Y la sifoesternal, esto de aquí vamos abajo. El esternón tiene 3 partes, ¿sí? Manubrio, cuerpo y apófisis o apéndices sifoides. Manubrio, cuerpo y apéndices sifoides o apófisis sifoides. Entonces, la apófisis sifoides, cuando se une con el cuerpo, será la sifoesternal, ¿sí? Normalmente esto de aquí es porque este hueso en el embrión no es un solo hueso, son varios huesos que luego se van articulando y van formando suturas a medida que nosotros crecemos para convertirse en uno solo, ¿sí? Ahora pasamos a otro hueso. La clavícula son los 2 huesos visibles que tenemos aquí hacia este lado, ¿no? Es una clavícula al lado izquierdo, una al lado derecho y tiene una forma de S. Se va a articular con el esternón y con la escápula, ¿sí? Está sostenido con el esternón y con la escápula. Y esto de aquí es importante. Es el primer hueso en osificarse. ¿Qué significa osificación? Significa que empieza a haber la presencia de unas células que se llaman osteoblastos que empiezan a formar el tejido óseo como tal. Entonces eso es importante saberlo porque también pueden en algún momento preguntarles cuál es el primer hueso del cuerpo que se osifica, y esa es la clavícula. Normalmente sucede a la 6ª semana del desarrollo embriológico, ¿sí? Tiene una cara superior, una cara inferior, y como les digo, siempre aquí es cuestión un poco de racionalidad y de entenderlo más que tratar de buscarle la dificultad. El extremo que está por el lado del esternón será pues la extremidad esternal, ¿no? Y el que está al lado de la escápula es la extremidad acromial, porque el acromion es una parte del esternón. Esto de aquí que estamos viendo es la cara superior, y es importante distinguir cara superior de cara inferior. En realidad, más que importante, es una cuestión de saber que la cavidad, la cara inferior tiene una cavidad, tiene un surco, que ya lo veremos, imagino, cuando estemos practicando. La cara inferior tiene una hendidura, entonces esa hendidura nos permite diferenciar cuál es la cara inferior de la cara superior.
los bordes son importantes porque son ahí donde empezamos a ver inserciones importantes de algunos músculos, ¿no? Aquí lo tienen escrito, ¿no? Y eso sí es una cuestión de ver en qué se insertan cada uno. ¿Cuáles son los más importantes? Miren, vamos a hacerlo así. Aquí va a estar el esternón, ¿sí? En esta parte imaginemos que está el esternón, y en esta parte está la escápula, ¿sí? Entonces esto sería así, ¿no? Adelante el pectoral mayor y el deltoides, ¿sí? Un músculo que viene el pectoral mayor hacia aquí y el deltoides que viene hacia el hombro. Y hacia atrás el trapecio y el esternocleidomastoideo, músculo importante del cuello que nos permite rotar y circular el cuello, ¿sí? Ahora, por la parte inferior, vemos que se sigue insertando el pectoral mayor. Esto ya lo volteamos así ahora, ¿sí? Por eso es que esto que está acá sí, tú lo volteas y pasa a estar aquí, ¿cierto? El pectoral mayor y el músculo subclavio que vamos a tener insertado en esta parte, y por esta parte se sigue insertando el deltoides, ¿sí? Eso de ahí, el deltoides, el pectoral mayor, tienen que recordar que son anteriores, ¿sí? Pectoral y deltoides, mientras que el trapecio es el músculo principal de la parte superior de la espalda, que está por detrás. ¿Por qué les digo esto? Porque eso les quita la pesadez de estar memorizando, ¿no? Si el pectoral está delante, se va a insertar en el borde anterior, ¿sí? Si el trapecio está por detrás, se va a insertar en el borde posterior. Igual, un músculo que viene de arriba se va a insertar en la cara anterior, y un músculo que viene de abajo en la cara inferior, ¿sí? Esto ya lo habíamos conversado: manubrio, cuerpo y proceso o apófisis o apéndice sifoides, ¿sí? También algunos en los libros más antiguos le llaman quilla, esternón o quilla, por ahí, por si acaso, para que sepan. Y otra cosa que tenemos que saber aquí, que es importante, es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es en la sínfisis que está formada entre el manubrio y el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué será importante? Porque en ese punto donde se forma el ángulo de Lewis se pueden formar algunas deformidades en el desarrollo embriológico, ¿no? O por ejemplo, pacientes que tienen ese ángulo muy obtuso, tienen el pecho con un huequito, eso se llama pectum excavatum, ¿no? Como que hubiera un agujero. Y lo contrario puede suceder también, ¿no? Que el ángulo sea muy prominente, muy agudo, y el pecho se hacia afuera, el pectum carinatum, ¿sí? Puede existir cualquiera de esas dos anormalidades. Entonces, si les preguntan en qué ángulo se forman en qué ángulo tienen su origen estas deformidades, es en el ángulo de Lewis, ¿sí? Recuerden que el esternón, imaginando que es así, así sería, ¿cierto? Entonces, si se hace muy así, este es el ángulo, ¿ya? Entonces, más así es agudo, ¿sí? ¿Cierto? O sea, el ángulo reduce su valor, el pecho sale más, ¿no? Pectum carinatum. Y más así, el ángulo sigue siendo este, recuerden. Estamos ahí es 180 grados, digamos, más, es lo que lo hace excavado, es el pectum carinatum. El pectum excavatum, perdón, es más obtuso, ¿sí? Y más agudo, el pectum carinatum, ¿sí? ¿Se entiende? Recuerden que el ángulo que estamos midiendo es el ángulo de atrás, ¿no? El ángulo, eso es lo que quería que, o sea, si este es el manubrio y este es el cuerpo, este es el ángulo de Lewis, donde está mi dedo gordo, ¿sí? Entonces, si se hace así, como salido, el ángulo se está haciendo más agudo hacia afuera, carinato, más obtuso hacia adentro, excavato, ¿sí? Es un poco lo que ya habíamos revisado, ¿no? De cómo las costillas verdaderas llegan con su propio cartílago, y de la 8, 9, 10 se unen al séptimo, al sexto, y llegan hacia el esternón, y la 11 y la 12 están flotando, ¿sí? Eso es lo que ya habíamos estado conversando también,
un poco, el ángulo de Lewis, recuerden que es entre el manubrio y el cuerpo, ¿sí? Manubrio external se llama esa articulación. Esto de aquí, la faceta clavicular, es donde va a llegar la clavícula. La escotadura supraesternal simplemente es una escotadura sobre el esternón. Y aquí tendremos otra faceta clavicular. Cada uno de estos agujeros que ustedes ven son para los sitios de inserciones de los cartílagos costales. El músculo pectoral, como habíamos conversado, miren acá, ¿no? Como yo les decía, está hacia adelante en el borde anterior de la clavícula, ¿sí? Es importante porque es un músculo superficial, o sea, es de los que está en la parte más externa, y es importante también saber dónde se inserta. Se inserta anteriormente en la clavícula, lo que les decía, en el borde anterior, porque está en el pecho, en la cara anterior también del esternón, a este lado, clavícula, esternón, y en los cartílagos costales. De esa manera es que se sostiene este músculo pectoral mayor. Y su inervación son por los nervios pectorales. El pectoral medial y el pectoral lateral son los que van a inervar. Entonces no hay mucha ciencia. Nervio pectoral lateral, pectoral medial, inervan el pectoral mayor, que se inserta en la clavícula, el esternón y los cartílagos costales. ¿Sí? Tienen aquí el pectoral menor, que sí va a tener 3 lengüetas, a diferencia del pectoral mayor, que tiene menos pronunciada la formación de las lengüetas. El pectoral menor sí ustedes pueden determinar exactamente que existen esas 3 que se diferencian. Y se van a cada una de estos fascículos, va a la tercera, a la cuarta y a la quinta cara externa de las costillas. ¿Sí? Hacia la parte inferior están separados, pero si ustedes ven, hacia la parte superior se juntan en un tendón común que va a ir hacia la escápula. ¿Sí? El músculo subclavio, vamos a tener aquí que es una cosa también de nombre, ¿no? Sub significa por debajo, clavio, clavícula. Entonces aquí miren dónde está. Esta es la clavícula y pegadito a la clavícula en su parte inferior está el músculo subclavio. ¿Estamos ahí? El que lo inerva con el mismo nombre, el nervio subclavio, y quien lo irriga, la arteria subclavia. ¿Sí? Entonces con el nombre nada más subclavio pegadito a la cara inferior de la clavícula, arteria subclavia, nervio subclavio. ¿Sí? El serrato anterior es un músculo que sí abraza desde la parte posterior hacia la parte delantera y tiene 9 fascículos. ¿Sí? Entonces, el pectoral menor tiene 3, el serrato anterior tiene 9. Es importante saber que son 9, porque así vamos a saber que van a las 9 primeras costillas. ¿Sí? Inervación, el nervio torácico largo, y la irrigación, la arteria torácica. ¿Cuál? ¿La lateral o la medial? ¿Dónde está el músculo? Está hacia los costados, ¿cierto? Entonces será la torácica. Lateral, sí, al costado es lateral, recuerdo. El supraespinoso, otra vez, ¿no? Esta es la espina de la escápula. ¿Ustedes han hecho miembro superior? Sí. Esta es la espina de la escápula, ¿cierto? En la cara posterior tiene una espina de esta manera. El músculo que está sobre la espina es el supraespinoso, ¿sí? Lo inerva el nervio supraescapular, supraespinoso, supraescapular, y se va a insertar en esta fosa, que es la fosa supraespinosa. ¿Ok? Hacia la parte lateral va a tener una pequeña inervación en el troquíter, ¿sí? Que es de la cabeza del útero. Luego tenemos el transverso del tórax, que si ustedes ven es este músculo como más en la zona medial, ¿sí? Entre la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costilla, ¿sí? Es en la parte medial, en el borde medial del esternón, hasta el apéndice cifoides, ¿sí? Como ustedes pueden ver, está en la cara interna, ¿sí? Y va a ayudar a descender las costillas en el momento en que uno está respirando. ¿Y por qué
qué es importante que sepan ustedes de este músculo? Porque tiene una importancia que nos ayuda a botar el aire cuando has terminado de respirar. Uno respira, botas, y si quieres botar más, usas este músculo. ¿No? Tú respiras. Ese adicional lo botas gracias al músculo transverso del tórax. Músculos elevadores de la costilla hacen lo contrario. Ayudan a elevar las costillas y por tanto nos sirven durante la inspiración. Y tenemos 12 costillas, ¿cierto? Entonces son 12 músculos elevadores de las costillas. El primero va a nivel de C7, que es donde está terminando la región cervical, y el último hasta la costilla número 11 y 12, ¿sí? 11 y 12. Y van a hacer lo contrario a lo que estábamos viendo con el transverso del tórax, que tiraba hacia abajo las costillas. Este elevador va hacia arriba, entonces el músculo de la inspiración, para uno poder tomar aire o tomar un aire adicional después de una respiración normal. Los músculos intercostales son los músculos que están entre cada costilla, no tienen mucha dificultad. Y como les decía, ¿no? Se inserta en el borde medial del surco por arriba y en el borde superior de la costilla inmediatamente inferior. Siempre, para que ustedes puedan diferenciarlo, miren, vamos a ver. Estos son los intercostales externos, ¿sí? Tienen que ver que las fibras van de arriba a abajo y de adelante hacia atrás, ¿sí? O sea, de arriba a abajo y de adelante hacia atrás. O sea, los dos ángulos estarían más o menos en este sentido. Mientras que los músculos intercostales, sus fibras son oblicuas de abajo hacia atrás. De abajo hacia atrás, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí, de costado están esos y van así. De abajo hacia atrás. Perdón. Y los intercostales externos van de arriba abajo y de adelante atrás, o sea, así. De arriba abajo también, pero de adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden ver el externo y el interno. El externo es como que te está abrazando, ¿no? Y está por delante, por fuera. Externo es exterior, ¿recuerdas? Y el intercostal es como el que le hiciera la X, ¿no? Si él está viniendo así, yo me voy así. Es importante la dirección por si en algún momento les ponen ahí para que diferencien. Ustedes ya saben, el que está abrazando es el externo, ¿sí? Entonces el que no está abrazando es el otro. El diafragma, vamos a la mitad, ¿seguimos también? El diafragma es un músculo también, ¿sí? Y es un músculo muy importante porque es el músculo por excelencia de la respiración, ¿sí? En la inspiración, cuando uno toma el aire, lo que tú quieres es que tu cavidad torácica se vuelva más grande para que entre más aire en los pulmones. Entonces el diafragma va a descender, ¿sí? El diafragma va a ir hacia abajo y va a aumentar el espacio. Si el diafragma está acá, cuando baje, tienes más espacio para que el pulmón crezca y se llena de aire. Y luego, cuando quieres botar ese aire, el diafragma va a subir y te va a ayudar, ¿sí? Vamos con una imagen para poder explicarles así más sencillo, ¿no? El diafragma baja, más espacio para los pulmones, más aire, y para botar, el diafragma regresa a su posición natural, ¿sí? Recuerden que el movimiento del diafragma es bajar, ¿sí? No se confundan, si bien acá baja y sube, en realidad el diafragma, cuando tú estás en reposo sin respirar, está acá, está arriba. No es que suba, el diafragma está arriba, tú respiras, baja y luego regresa a donde estaba. Su movimiento es descender, ¿sí? El movimiento del diafragma es descender y luego por consecuencia sube cuando botas el aire, ¿sí? Pero el movimiento, la importancia del diafragma es descender cuando tú inspiras. El diafragma tiene varias inserciones, no se inserta en un solo hueso. En el esternón a través del sifoides, en los bordes de las costillas y además en ligamentos que van a ir directamente en la parte posterior del abdomen, ¿sí? Es decir, en la parte que conocemos como la región dorsal.
Y también va a agarrar algunas vértebras, ¿sí? Eso sí es importante que ustedes lo sepan. En el lado derecho, en los cuerpos de L1 a L4, y en el lado izquierdo, en los cuerpos de L1 a L3, ¿sí? Eso es más importante, eso tienen que saberlo, ¿sí? Izquierda de L1 a L3, derecha de L1 a L4. ¿Por qué es importante cada una de estas inserciones? Porque va a quedar como una cúpula, como un techo, ¿sí? Como un techo que va a poder descender gracias a varias de sus inserciones al momento en el que respiramos. Esto es una visión del diafragma de un corte coronal. ¿Qué cosa es ver aquí importante? Lo que tenemos que ver importante aquí es que el diafragma tiene 3 agujeros, ¿sí? Los hiatos. Creo que aquí una mejor imagen. Lo vamos a ver. Desde aquí, desde esta parte interna, da la impresión de que todos estarían al mismo nivel, ¿cierto? Porque estamos viendo un corte de esta forma. Pero en realidad estos están a distintos niveles y eso es una cosa importante que sí tienen que saber. Ahora vamos a ver qué cosa pasa a nivel de cada uno de los huecos. No, perdón, qué estructura pasa por cada orificio y a qué nivel está cada orificio, que es importante. Pero en esta imagen lo que tienen que entender es que el diafragma tiene un cuerpo, un centro tendinoso. La parte central del músculo es un tendón y la parte externa es la parte muscular, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos hace dar cuenta de que embriológicamente era un solo músculo que se va volviendo tendinoso en su parte central. Y eso nos permite entender por qué es que también tiene estos orificios en la parte tendinosa. Ahora, la inervación viene de un nervio que se origina en la región cervical y es importante que es el nervio frénico, ¿sí? Que se origina en ramas de C3, C4 y C5 en la región cervical y que va a descender uno a cada lado a inervar el diafragma, ¿sí? Lo que puede suceder es que alguno de estos nervios se dañe, ¿no? Entonces, cuando el nervio se daña, el lado del diafragma queda suspendido, ¿no? Entonces tú respiras y no va a hacer la función natural de descender porque el nervio está dañado, ¿no? Y es como una parálisis diafragmática que puede suceder en algún procedimiento que lesione cualquiera de los nervios frénicos. La irrigación, arterias diafragmáticas o frénicas, ¿no? Recuerden que el frenos es el prefijo para diafragma, ¿sí? Entonces las arterias frénicas y las arterias diafragmáticas son las que le van a dar la irrigación para que el diafragma pueda funcionar adecuadamente. Y los hiatos, el hiato superior, el medio y el inferior, van a tener contenido. Ciertas estructuras van a pasar por cada uno de ellos. El hiato más superior es el que está a nivel de T8, ¿sí? Y a nivel de T8 va a pasar las estructuras venosas, la vena cava inferior más el nervio frénico, ¿sí? A nivel de T8. A nivel de T10 va a pasar el esófago, y el esófago pasa junto al nervio vago. Y a nivel de T12 van a pasar las arterias, ¿sí? A nivel de T12 van a pasar la arteria aorta, la que es en su porción abdominal. Entonces, de arriba para abajo tenemos el hiato de la cava, el hiato esofágico y el hiato aórtico, ¿sí? Recuerden que el esófago pasa con el vago y la vena cava pasa con los nervios frénicos. Ahora, el mediastino es la cavidad o la región que se encuentra entre los dos sacos pleurales, ¿sí? Entre los dos pulmones, por decirlo de otra manera, porque el pulmón está recubierto por la pleura, hay un espacio. Ese espacio es conocido como el mediastino. El mediastino se divide en dos. A este nivel, a nivel donde
el arco aórtico a nivel donde el arco aórtico se convierte en la aorta descendente, nos dividimos arco aórtico, aorta descendente. A nivel de ese cambio tenemos al mediastino superior y al mediastino inferior, ¿sí? Es la división grande. Y luego nuestro mediastino inferior lo vamos a dividir también en tres partes: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, ¿sí? Entonces, mediastino superior, inferior, de costado, anterior, superior, inferior, y el inferior, anterior, medio y posterior, ¿sí? Esa es la división más amplia, más extensa del mediastino. Pero ¿por qué es importante dividirlo de esa manera? Porque van a cambiar las estructuras que tenemos en cada uno de ellos, ¿sí? En el mediastino superior vamos a tener el timo. Es importante el timo. El timo es un órgano donde van a madurar los linfocitos, que es un órgano que a nuestra edad nosotros ya no lo tenemos, pero cuando somos niños cumple una función muy importante para madurar el sistema inmunológico, ¿sí? Te pueden preguntar dónde estaba el timo y tú tienes que saber que está en el mediastino superior, ¿sí? Tenemos el inicio del esófago, la vía respiratoria superior también que hemos estado hablando, nervios linfáticos y arterias y venas que pasan por ahí, pero principalmente el timo, ¿sí? No se olviden. Luego es importante ver también que en el mediastino medio está el corazón. Recuerden que el mediastino medio es del mediastino inferior, ¿sí? En el mediastino anterior tenemos el espacio entre el corazón y el esternón, y el mediastino posterior el espacio entre la columna y el corazón, ¿sí? Ahora vamos a hablar anatómicamente de los pulmones. Los pulmones son estructuras donde se va a realizar ¿Podría retirar